Aumenta la preocupación en Occidente ante una escalada nuclear luego de que el presidente Vladimir Putin anunciara sus planes de desplegar armas atómicas tácticas en Bielorrusia. Por primera vez desde la década de los 90, Moscú se propone desplegar armas nucleares fuera de su territorio. El poco éxito del ejército ruso en la guerra en Ucrania hace temer en Europa que el presidente ruso recurra también a las armas nucleares tácticas en un acto de desesperación. Entre tanto, Occidente ha entregado a Ucrania más armas modernas como tanques de combate que pueden ser utilizados para una posible ofensiva de primavera. Por eso en A Fondo nos preguntamos, ¿armas atómicas tácticas, amenaza nuclear real? ¿Qué tal? Bienvenidos a esta nueva emisión de A Fondo. Soy Silvia Cabrera, los saludo desde Berlín y estos son nuestros invitados. Lo presento. Giner Berlekamp es periodista alemán independiente especializado en relaciones políticas internacionales. Fue corresponsal del periódico berlinese Berliner Zeitung. José María Faraldo, profesor de Historia de la Universidad Complutense de Madrid. Y Alexandra Zhitenko es analista política, doctora en estudios globales por la Universidad de Leipzig. Bienvenidos todos a esta nueva tertulia aquí en DW. Gracias a ustedes por acompañarnos desde sus casas. Bueno, comencemos con la pregunta que da miedo formular, pero que todo el mundo anda buscando la respuesta. Giner, ¿qué probabilidades hay de que Rusia use esas armas nucleares tácticas? En ese momento muy pocas. No hay necesidad, es más un gesto que una amenaza militar, pero igual tiene elementos de los que deberíamos preocuparnos mucho. ¿Tú opinas lo mismo, Alexandra? Bueno, una amenaza con las armas nucleares tácticas, aunque no es una amenaza directa, pero Putin, yo creo que el objetivo de Putin es demostrar que Rusia es la que domina la escalada en ese conflicto y es un recordatorio, ¿sí? Es su forma de recordar al Occidente que Rusia es una potencia global, es una potencia nuclear que hay que tomarla en serio. Y desde el inicio de este conflicto, o como también una causa de ese conflicto, yo creo que Putin quiere el respeto por los intereses de Rusia, Putin quiere que lo tomen en serio. Lo había intentado desde 2007, o sea, y sus amenazas, su resentimiento habían aumentado desde entonces. Y eso es como un punto de culminante hasta ahora. José María, ¿tú qué opinas? Estoy también totalmente de acuerdo en que es una amenaza, digamos, simbólica. Lo que sucede es que el problema que tenemos con Putin es que ha demostrado no ser muy realista en muchos casos y no ser muy racional. Entonces, hay aspectos ahí que pueden preocupar, porque todos sabemos que la invasión de Ucrania era absurda, claro, que comenzar la invasión de Ucrania es absolutamente irracional y que no ha servido, de hecho, para arreglar nada de lo que él quería. Entonces, hay que preocuparse, yo creo que hay que preocuparse. ¿Qué son armas nucleares tácticas? Pues armas nucleares tácticas son armas que se pueden utilizar, digamos, en un terreno más o menos cercano, sin tener que destruirlo todo. Es una especie de uso limitado de las armas nucleares. Sería una escalada en el conflicto, entonces, por supuesto. Por supuesto, sería lo peor que nos podría pasar, claro. Claro, ¿es lo peor que nos podría pasar, Alexandra? Bueno, guerra nuclear, bueno, no significaría una guerra nuclear todavía, pero es... Bueno, las armas, o sea, hay armas estratégicas de largo alcance, armas nucleares que pueden, los misiles estratégicos pueden alcanzar hasta, o sea, de Moscú a Washington, por ejemplo. Hay armas nucleares tácticas que no pueden detonar por sí mismas, sino necesitan un sistema de lanzamiento. O sea, básicamente son ojivas nucleares que se usan en vez de ojivas convencionales. En los sistemas de misiles, por ejemplo, sistemas de lanzamiento de Iskander, claro, que Rusia ha usado en Siria, ha usado en Ucrania, tienen menos, digamos, alcance no tan grande, no pueden destruir a una ciudad o un país, pero sería una escalada enorme, porque por primera vez en una guerra
o sea, después de 45, en la cual se utilizarían armas, o sea, sería un desastre. No sabemos cómo, mucho dependería de la reacción también, pero en realidad ni siquiera quiero hablar desde ese escenario porque Pero tú, Giner, no crees que esto pueda pasar. No creo que va a pasar. ¿No crees que lo haga Rusia? No. ¿Por qué? ¿Por qué piensas así de esa manera? No veo que Putin esté tan acorralado en su posición que tenga que usar un medio así que nunca desde el 45, desde los ataques a Hiroshima y Nagasaki, nunca más se usó un arma nuclear. Y el que primero vuelva a usar uno, abre la puerta para todos. Eso sería un desastre catastrófico para todo el mundo, porque a partir de ese momento cualquier político de una potencia nuclear podría sentirse autorizado diciendo, bueno, si los otros lo hicieron, ¿por qué no nosotros? Sería un desastre. Claro, bueno, pero esas armas tienen un efecto que va más allá de la guerra de Ucrania. Para mí creo que eso es importante, porque se están desplegando notablemente más cerca del oeste. Unos, ¿cuántos kilómetros? 500 kilómetros quizás. Eso reduce el tiempo que necesitan misiles que en el caso hipotético se usaran desde allá. Y con cualquier accidente, con un malentendido, se reduce el tiempo que necesita una bomba atómica para llegar, también se reduce el tiempo de advertencia, se reduce el tiempo en que las dos partes todavía pueden tratar de llegar a un entendimiento y decir, miren, disculpen, está volando un misil, pero nos equivocamos, párenlo, lo que sea. Todo ese tiempo se acorta. Y por eso es la preocupación precisamente de la Unión Europea, ¿no? También por eso, sí. Bueno, tampoco nos olvidemos que también hay armas nucleares de Estados Unidos a esa distancia. Y lo han dicho ellos, ¿no? Que están capaces de llegar a Rusia. Claro. Tenemos armas nucleares en Alemania. Claro. Pero podemos reconfortarnos de que Estados Unidos no haya seguido la propuesta polaca de instalar armas nucleares en Polonia. Creo que eso sería un paso verdaderamente peligroso. Y podría ser la respuesta. Y por eso la escalada y los tiempos de advertencia son cada vez más cortos. Tal y como ha respondido Estados Unidos, me da la sensación de que ellos no están dispuestos a eso. ¿Tú qué opinas, Alexandra? ¿Están o no dispuestos? Bueno, hubo un artículo escrito por un ex militar estadounidense que es también analista, ya no me acuerdo en qué think tank trabaja estadounidense, pero él escribió precisamente, o sea, su principal argumento era que Putin podría ganar esa guerra perdiéndola. O sea, podría perder, pero ganar si usa las armas nucleares tácticas. ¿Por qué? Porque dice que la OTAN no respondería de forma igual, o sea, no respondería de forma nuclear porque en los ejercicios militares en los que él participó, donde se juega con varios escenarios, en el escenario nuclear la OTAN siempre respondía convencionalmente. O sea, eso significaría bombardeos, por ejemplo, si un misil, si un bomba táctica saldría de Bielorrusia. Entonces la respuesta sería convencional, pero con bombardeos con misiles, pero no de inmediato con nucleares. Dos puntos que me gustaría mencionar. Primero, lo que dijo el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, la semana pasada. Dijo que advirtió sobre la posibilidad o el deseo, el intento de Ucrania de recuperar la península de Crimea militarmente. Él dijo que en ese caso este intento podría constituir o sería la amenaza a la existencia del Estado mismo, ruso, y eso según la doctrina de seguridad rusa, una causa o permite a Rusia usar armas nucleares. O sea, y esas advertencias no es la primera advertencia que se hace. Medvedev las repite de vez en cuando, pero también lo han dicho altos funcionarios militares estadounidenses, el general Milley, luego Kevin Ryan, el ex general estadounidense, que dijo antes de perder, o sea, antes de aceptar una derrota, Rusia
aplicaría sí, armas nucleares tácticas. Entonces, el peligro sí es real. Claro. Estoy segura si Putin no tiene otra opción, esa sería su opción y por eso lo está, digamos, está mostrando que está preparado. Un poco lo que estás diciendo, perdón, un poco lo que estás diciendo, Estados Unidos cree que el Kremlin cuenta con unas 2.000 armas nucleares tácticas, las cuales incluyen bombas que se pueden arrojar desde aeronaves, ojivas para misiles de corto alcance y municiones de artillería. ¿Qué beneficios podría suponer para Putin ese uso de armas en el contexto de la guerra? Como todos sabemos que las armas nucleares dejan de ser útiles cuando se usan. Si Putin usa las armas nucleares ya no le sirven, porque o se llega a un holocausto nuclear o simplemente no puede subir la escalada, porque destruirá su propio territorio. Y no solo eso, sino todo. En ese sentido, yo creo que, estoy de acuerdo contigo, no las va a usar, no las va, digamos que es el último recurso sería ya, y ni siquiera yo creo que si pasara algo en Ucrania lo haría. Pero ¿no crees que eso también lo pensamos cuando comenzó la guerra? ¿No va a haber guerra? ¿Putin no va a lanzar la guerra? Hablamos de Putin como si fuera racional. No ha demostrado ser muy racional ni muy realista en los últimos tiempos. O sea, que puede pasar también el uso de las armas tácticas. Todo puede pasar, ¿no? En el momento en que existe, desde el momento en que desde 1945 existen las armas nucleares, todo puede pasar. Claro. Lo hemos visto a lo largo de todos estos años, que errores o amenazas, la crisis de los misiles cubanos, podría haber pasado cualquier cosa. En principio hay demasiados filtros para ese tipo de cosas. Y eso creo que puede ser también una falta de incentivo para usarlas, ¿no? Pero ¿estás de acuerdo? Yo creo que Putin está en la fase actual del conflicto, que el conflicto ya tiene muchos años, ¿sí? No empezó el año pasado, sino el conflicto político empezó ya mucho antes, a más tardar en 2014, pero yo veo la resolución de Putin de ir a por todas. Esta vez es más grande que nunca. Y Putin, al anunciar su decisión de invadir a Ucrania el 24 de febrero del año pasado, hizo la primera vez esa advertencia de que si el Occidente piensa meterse en la llamada operación especial rusa y quiere interrumpir o quiere poner obstáculos o meterse de alguna forma, van a ver una respuesta que no han visto nunca antes en la historia de la humanidad. O sea, creo que él ya desde el inicio lo tenía como en mente, de que si llega el momento, como la última opción que él podría usar es esa, pero que lo que tiene claro es que Rusia esta vez no va a perder, no puede perder. O sea, es interesante lo que dice Alexandra. Rusia no puede perder, es lo que dice Putin. Esta vez su amenaza es más grande que nunca y Europa lo está subestimando. ¿Qué opinas de estos tres puntos de Alexandra? No creo que Europa esté subestimando a Putin. Creo que desde que empezó la guerra ya no es el caso. La amenaza de la guerra nuclear, de tirar una sola bomba nuclear, llevaría consigo que Putin en ese momento sí perdería todo el apoyo del que goza en el mundo y todavía está gozando de mucho apoyo, por lo menos de una neutralidad de muchísimos países. Desde el momento en que tira una bomba nuclear no podría contar con nadie, ni con China. No veo que él haga eso, tampoco lo veo en necesidad de hacerlo, porque tan desesperada todavía no me parece que sea la situación en el campo de batalla. Bueno, me quedo con esa frase de Alexandra, esta vez la amenaza es más grande que nunca y quizás por eso también la Unión Europea está temiendo lo peor. El jefe de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, ha advertido a Bielorrusia sobre el peligro de albergar armas nucleares rusas en su territorio y aseguró que el bloque comunitario estaría preparado para aplicar nuevas sanciones. Hay temores, como dije, desde Occidente y también muchas interrogantes. Las armas nucleares tácticas como este misil Iskander están diseñadas para su uso en zona de combate, por lo que a menudo se denominan armas nucleares de campo de batalla. Se diferencian de las armas nucleares estratégicas principalmente en su menor poder destructivo y alcance, pero son más precisas.
También por eso Alemania reaccionó alarmada y habló de otro intento de intimidación nuclear. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, en cambio, no considera el despliegue una violación de los acuerdos vigentes. No es nada fuera de lo común. Estados Unidos lo hace hace décadas. Desde hace mucho tiempo tienen armas nucleares tácticas estacionadas en territorios de sus aliados, de miembros de la OTAN, en Europa. Estados Unidos reaccionó con cautela, subrayando que aún no hay indicios de que Rusia se esté preparando realmente para utilizar armas nucleares. Para algunos analistas, el despliegue no es más que ruido de sables ante una inminente ofensiva ucraniana y nuevas entregas de armas por parte de Occidente. ¿Aumenta esto el peligro de una escalada nuclear en la guerra de Ucrania? Bueno, esa pregunta ya la hemos estado debatiendo desde el comienzo de este programa. José María, Putin señaló, sin embargo, que los Estados Unidos controlan sus armas nucleares tácticas en territorio de los aliados de la OTAN, que ya lo comentamos, y que Moscú está haciendo solamente lo que ellos han estado haciendo durante décadas. ¿Tiene razón Putin en esta afirmación? Eso siempre, ¿Es válido en este momento? Esa es siempre la afirmación de Putin, siempre hace un equilibrio. Siempre dice, los malos son los otros, nosotros solo respondemos. Lo está haciendo constantemente. Cierta razón tiene en el sentido de que la OTAN tiene estacionados misiles y bueno, tiene estacionados armas nucleares en países que pertenecen a la OTAN, lógicamente. El caso es que con Bielorrusia me parece que hay otro sentido. No es tanto ya el hecho de que sean aliados, el caso es que el colocar armas tácticas en Bielorrusia, aparte de todo lo que podemos hablar de su uso o de su uso simbólico en la guerra de Ucrania, significa que Bielorrusia deja de tener soberanía ninguna. Ahora mismo Bielorrusia se ha convertido en una colonia rusa. No podemos imaginarnos que Putin pudiera pensar que Bielorrusia decidiera un camino distinto, una democracia, un cambio de régimen. Imposible, teniendo en cuenta que precisamente instala sobre el territorio bielorruso esas armas. Es decir, bueno, es un paso más en el imperialismo ruso de los últimos años. Pero también por otro lado, es una protección para Lukashenko. O sea, yo creo que las armas lo pueden proteger contra intentos de derrocarlo. O sea, ya se hace más difícil. Por supuesto, Putin no piensa en la seguridad de Lukashenko, le da igual, él piensa en su propia seguridad. ¿Y quién lo puede derrocar? ¿La Unión Europea o...? Desde, bueno, habrá intentos, no sé, desde fuera. Porque el 80% de la población de Bielorrusia está contra Lukashenko. Si nos parece poco. Sí, yo creo que Lukashenko se hizo también bastante temeroso después de las protestas de hace unos años. Pero yo quería mencionar otros puntos porque me parecen importantes sobre por qué Putin hace eso. Y yo creo que hay varias causas detrás de esa decisión de Putin de instalar, de colocar armas nucleares en Bielorrusia. Son causas inmediatas. Primero, el anuncio de la subsecretaria de Defensa británica de suministrar a Ucrania proyectiles de uranio, que contienen, ¿cómo se llama?, uranio empobrecido, lo que no son armas nucleares, pero que son radiactivos, aunque a nivel muy bajo. Y Putin, al ser anunciada esa decisión, Putin dijo que va a tomar medidas para responder, que va a tomar pasos correspondientes. Segunda causa inmediata es la preparación de Ucrania para la contraofensiva de primavera. Y Putin está advirtiendo así que en caso de Ucrania de verdad quiera reconquistar Crimea, que es el objetivo principal de esa ofensiva, como por lo menos Ucrania lo expresó oficialmente, reconquista de Crimea, reconquista de Donbass, de todos los territorios. O sea, Putin deja claro, en caso de si quieren Crimea, pues van a tener esa respuesta. Y también una causa, digamos, más profunda que se remonta, como acabo de decir al principio, al año 2007, y el discurso de Putin en la conferencia de Múnich, cuando él advirtió
o sea, cuando criticó el unilateralismo en relaciones internacionales, criticó el orden internacional injusto desde su punto de vista, dijo que la ignorancia creciente de las reglas internacionales hace que aumenta la carrera armamentista y que nadie se siente seguro. Él dijo, y lo repitió varias veces, nadie se siente seguro en el clima actual y tenemos que revisar el orden de seguridad mundial, y esa decisión es parte de ese intento. O sea, si los Estados Unidos lo hacen, nosotros también. La segunda de las causas que expusiste fue la contraofensiva ucraniana o la posible contraofensiva ucraniana en primavera. ¿Esto quiere decir que Putin ya en lo militar, las tropas de él están debilitadas y que busca entonces actuar con armas tácticas nucleares? Porque entonces esto es como si fuera el paso más allá, ¿no? ¿Quiere decir que ya sus tropas no están funcionando? No. Sus tropas tiene otros... Además, sus tropas no están en un estado tan malo como a veces se presenta. ¿Sí? No avancen rápidamente, pero están, muy lentamente están avanzando, pero están avanzando. Y también en Bakhmut ya tienen ocupados dos tercios, creo que, de Bakhmut. Y también en otros lugares ya están avanzando en Avdiivka, también en la región de Donbass. Es como yo creo que es un intento de presionar al Occidente, de quitar su ayuda, o sea, de no suministrar más armamento a Ucrania y de forzar tal vez de forzar al Occidente a la mesa de negociación, a que presione a Ucrania para que se sienten a negociar. Bueno, has tocado muchísimos puntos, Alexandra. Las causas de Putin para utilizar esas armas tácticas nucleares. No los está usando. Para la amenaza, perdón. Gracias por la acotación. Creo que deberíamos salirnos del tablero de la guerra de Ucrania. Eso va más allá. Va más allá. Imagínense qué pasaría una vez que termine esta guerra Rusia teniendo esas armas tácticas en Bielorrusia. ¿Qué podría pedir Putin a cambio para retirarlas? Ya hubo un caso. En el 62, la crisis de los misiles en Cuba, fue en ese momento Khrushchev el que propuso a Kennedy: si ustedes retiran sus cohetes en Turquía frente a nuestras narices, nosotros también retiramos nuestros cohetes de Cuba. Y se hizo el pacto perfecto, funcionó. Entonces, ¿qué podría pedir Putin en ese caso? Por ejemplo, retiro mis armas de Bielorrusia si Estados Unidos retiran sus armas nucleares de Alemania, por ejemplo, que sería una gran victoria propagandística, pero también real, y una ganancia en seguridad europea y mundial. Y quiero hacer recordar que el Bundestag alemán en el 2010 una sola vez, pidió con los votos de todos los partidos, incluso los más pro-estadounidenses, el Bundestag pidió al gobierno hacer cosas para que Estados Unidos retiren sus bombas nucleares de Alemania, que en Alemania la gran mayoría de la población no las quiere aquí. Claro. Sí, pero ¿Tú ves esta amenaza así, José María? No, por supuesto que no. Pero es que estamos hablando de unos escenarios que ya no existen. Ese escenario del 2010 es una cosa que ha quedado muy atrás, por desgracia, porque yo también apoyo perfectamente que salgan las armas nucleares de Europa, pero no estamos en ese escenario ya. Y no estamos tampoco en el escenario del 62. La Unión Soviética, con todo, era un país realista, era un país racional. Lo que tenemos ahora es otra cosa. ¿Qué tenemos ahora? Tenemos un sistema en Rusia del que no sabemos muy bien cuáles son sus objetivos, del que no sabemos muy bien exactamente qué es lo que pide y qué es lo que quiere, que ha hecho desaparecer todas las certezas que teníamos para poder, de alguna manera, hablar. No lo sabemos. Pensábamos, yo estaba convencido de que eso llegaría después de Putin, de que Putin todavía tenía la tradición, podríamos decir, de la Guerra Fría, de que las armas nucleares están muy bien para tenerlas, pero en el momento que las usas ya no son necesarias, ¿no? Pero Giner lo que dice es que es una guerra, en todo caso, de poder, que no nos quedemos solamente analizando la guerra de Ucrania, que esto va mucho más allá. De poder, es que yo creo que Putin ha perdido poder desde que empezó la guerra, y él lo sabe.
Y creo que Putin tiene menos opciones ahora de las que tenía cuando empezó la guerra. Y no sé muy bien si esto va a llegar a algún lado. Teníamos también que empezar a pensar qué va a pasar con Putin, porque no tenemos muy claro que Putin siga demasiado tiempo. Bueno, ¿tiene o no tiene poder Putin en este momento? En ese momento tiene, es obvio que tiene, pero no podemos ver, no tenemos entrada dentro del círculo más íntimo de poder de Putin, pero Putin no, hasta ahora tiene poder. Es lo que podemos decir desde fuera. Dentro de la élite, sobre todo dentro de la élite más liberal o más económica, de élite que domina la economía rusa, digamos. Yo creo que ahí hay otras opiniones. Ellos no están encantados con lo que está pasando de ninguna forma y no están descontentos con esa operación y con cómo actúa Putin. Perdieron mucho dinero. Sí, perdieron mucho dinero, están en la lista de sanciones. Pero hay élite muy nacionalista, pero hipernacionalista, que son más nacionalistas, Rusia, sí, ¿no? muy radicales, que están también descontentos con Putin porque o han estado porque y lo forzaban a, por ejemplo, anunciar la movilización en Rusia, que él se negaba, él esperaba mucho tiempo, tardó mucho en anunciarla, porque sabía que la población no va a querer, no le va a gustar. Pero la élite, los radicales, como presionaban, y al final tuvo que ceder, porque tal vez no sabemos qué habría pasado, tal vez de alguna forma lo habrían eliminado del poder, no sabemos. Pero yo creo que sí hay distintos grupos dentro del poder, pero Putin hasta ahora está en una situación, en una posición segura. Solo que una cosa para mencionar, yo veo semejanzas entre la crisis de misiles y la guerra en Ucrania, en sentido que para Rusia es una guerra existencial, es un conflicto existencial del cual depende su existencia como Estado en la percepción de Rusia. Estamos hablando no de Rusia, estamos hablando del régimen de Putin, que es distinto. Del régimen de Putin. Hablemos con propiedad. Bueno, ¿Quién fue? Fue Brzezinski que dijo que Rusia sin Ucrania deja de ser una potencia. Y tiene razón. Entonces es existencial para la potencia Rusia, más allá de la figura de Putin. Porque cuando empezó ese conflicto, muchos decíamos ahora mismo que todo el tiempo con cosas de la Guerra Fría que ya no funcionan, ya no sirven. Rusia lleva mucho tiempo sin Ucrania. Lleva ya 30 años sin Ucrania y sigue siendo una potencia en lo que ha podido ser. Lo que pasa es que lo ha perdido Rusia porque se ha empeñado en un camino por el que no podía ser una potencia. Y con la entrada en la guerra todavía ha ido a más. Ahora mismo lo que le queda a Rusia es, ¿qué le queda? ¿Vencer una guerra a sangre y fuego en la que va a quedar desangrada? José María, pero ha ganado territorio también. Rusia ha ganado territorio dentro de Ucrania, territorio ¿no? destruido que tendrá que intentar reconstruir. ¿Con qué? ¿Con qué? Perdona, pero para terminar, hay ciertas reglas que valen para todas las potencias grandes y que no se han cambiado durante siglos. Que las potencias grandes quieren tener, o sea, piensan que tienen una esfera de influencia y quieren ser los más grandes, los principales actores dentro de su esfera de influencia. Latinoamérica o Cuba en 62 era esa esfera de influencia para los Estados Unidos que no querían ceder a los soviéticos. Es por eso que los Estados Unidos estaban dispuestos a usar armas nucleares en aquel entonces, al igual que Rusia está dispuesta a usar armas nucleares ahora. Pero en aquel entonces no teníamos el espacio público tan grande como hoy, ¿sí? Kennedy y Khrushchev pudieron ponerse de acuerdo detrás de puertas cerradas o en secreto. Ahora es mucho más difícil de hacerlo porque también hay más actores involucrados, ¿sí? Ya no tenemos solo como dos bloques, dos potencias, sino tenemos Estados Unidos, tenemos la Unión Europea, también Ucrania es un actor que es de ser tomado en serio, no simplemente como no un se peón puede geopolítico. hablar sobre Ucrania sin los ucranianos, claro. Sí. O sea, pero yo veo, hablando de la percepción de lo existencial de ese conflicto, yo veo semejanza entre los Estados Unidos en 1962 y Rusia de ahora. Yo lo que sé es que Estados Unidos hasta el momento no ha invadido no ha invadido Cuba. Que yo sepa, ha hecho un montón de problemas y los ha intentado con sanciones y demás, pero lo que ha hecho...
salvo Playa Girón. Sí, bueno, eso es una especie de medio de broma. Si hubieran querido de verdad invadir Cuba, sabemos que podrían haberlo hecho. Bueno, vamos a lo que es está una pasando. diferencia, Vamos a creo. lo que está pasando realmente en el terreno. Expertos aseguran que es posible que Ucrania tenga que esperar hasta finales de la primavera o principios del verano antes de renovar sus esfuerzos para recuperar terreno. El país ya ha recibido nuevo armamento de sus aliados occidentales, incluidos los esperados tanques alemanes. Mientras tanto, las tropas rusas avanzan, concentrando sus ataques ahora en la ciudad de Avdiivka. Son imágenes que recuerdan a una película posapocalíptica. La ciudad de Avdiivka, al norte de Donetsk, ha quedado prácticamente inhabitable tras los bombardeos rusos. Las autoridades ucranianas quieren evacuar a sus empleados y a los últimos habitantes. Los responsables advierten de que la ciudad se puede convertir en un segundo Bakhmut. Para obligar a los soldados rusos a retirarse, Ucrania necesita urgentemente muchos más soldados en el frente. A pesar de la alta motivación de los ucranianos para luchar en el frente y de las intensivas campañas, el número de voluntarios no cubre las necesidades. Cada vez son más los hombres que reciben la llamada a filas. El presidente pide perseverar. Es erróneo e injusto que nuestros soldados que regresan del frente sientan que para muchos en el interior del país la guerra ya terminó. Pero aparentemente a Rusia también se le agotaron los soldados. Según algunos expertos, la mayoría de los movilizados son civiles sin ninguna experiencia ni formación militar. ¿Tiene Ucrania fuerzas para una contraofensiva? Bueno, no solamente si tiene fuerza o no, lo que estamos viendo acá es que ninguno de los dos bandos quiere deponer las armas. Giner, Ucrania afirma que la contraofensiva ante este avance ruso, sobre todo ahí en el Donbass, será en abril o mayo, o sea, ya cuando arranque la primavera, por supuesto, porque en invierno es muy difícil, y que el contraataque tendrá lugar en varios sectores del frente, por supuesto sin especificar cuáles son esos sectores. ¿Qué podemos esperar para estos próximos meses? Ucrania está hablando de posibles contraofensivas desde el otoño pasado. Ya hablaba de una contraofensiva cerca de la ciudad de Jersón, después en la zona de Zaporizhia, en el Donbass. Hasta ahora no lo hemos visto. Hasta ahora la única ofensiva que realmente vimos en terreno era en la zona de Kharkiv, donde con un golpe de sorpresa realmente logró expulsar al ejército ruso de gran territorio. Fue una gran victoria militar. Pero desde entonces los progresos militares de los que están hablando algunos analistas, yo no los veo. Creo que están preparando una ofensiva ahora porque todos los armas nuevos que está suministrando el occidente, solo una parte de eso se está usando. Supongo que lo están guardando en alguna parte para esa ofensiva y mi sospecha es que van a poner todo en una carta y a ver si esa contraofensiva resulta o no. Porque si no resulta, se acabó. ¿Y en qué medida van a ayudar esas armas que está enviando Occidente a Ucrania? ¿Suponen realmente un refuerzo para Ucrania o solamente es para levantar la moral de los militares ucranianos? No, van a ayudar seguro, pero no sé si van a ser tan fuertes como para dar el éxito, porque se sabe que en cualquier operación militar los que están agrediendo necesitan 3 veces la fuerza de los que se están defendiendo. Y ahora Rusia está, por lo menos en la zona sur, en los accesos a Crimea, está en la posición cómoda de estar en la posición de defenderse, de hacer las zanjas, de prepararse para lo que venga, y los que tienen que salir de sus posiciones son los ucranianos. Claro. Y eso es mucho más difícil. Claro. Otra situación tenemos en el Donbass en ese momento, en Avdiivka y en Bakhmut, donde son los rusos los que están tratando de expulsar a los defensores ucranianos de sus posiciones, hablando solamente en términos militares. Por eso ahí el costo es mucho más alto para el ejército ruso, pero si las fuerzas que está obteniendo Ucrania alcanzan para hacer el gran golpe, vamos a ver. Ahí me quedo, o sea... Bueno, si alcanzan o no. Alcanzan o no, porque además
Ucrania sigue pidiendo más armas. Todo el tiempo, cada vez que Zelensky puede, pide más armas a Occidente. Lo que está mandando Occidente, ¿alcanza realmente para combatir ahí en el terreno contra las fuerzas rusas? Yo diría que no. O sea, sobre la base de información que tengo, sospecho que lamentablemente no. Hay movimientos en el frente de Zaporizhia, en la región de Zaporizhia, más el sur. Hubo recientemente movimientos de las tropas ucranianas, avances pequeños cerca de la ciudad de Orikhiv. Hay también nuevos combates. Hoy leí que hay de nuevo combates cerca de la planta nuclear de Zaporizhia, lo que preocupa también a la ONU. Pero hubo hace 2 semanas un reportaje en Washington Post precisamente sobre ese tema y ellos citaron varios oficiales, tanto estadounidenses como ucranianos, y digamos, el mensaje principal de ese artículo es que las declaraciones políticas oficiales son mucho más optimistas que las opiniones de los soldados, de los comandantes que están en el campo de batalla, que dicen que los suministros de armamento son más bien simbólicos. Incluso un oficial ucraniano, político ucraniano que ellos citan en condiciones de anonimidad, por supuesto, dice que es más bien simbólico, que no va a alcanzar, que mucho llega demasiado tarde. O sea, si los tanques, por ejemplo, los Estados Unidos prometieron enviar los tanques Abrams, los sistemas de misiles antiaéreos Patriot, donde los ucranianos están siendo entrenados ahora en los Estados Unidos, dicen, vamos a tratar de enviarlos cuanto antes, pero no dicen cuándo. Los tanques son otoño, dicen ahora. En otoño, no dicen un marco del tiempo. O sea que yo creo que eso no alcanza. Actualmente la situación, o sea, también los comandantes dicen que los reclutas nuevos que llegan sin experiencia, que muchos huyen de sus posiciones o los matan enseguida. O sea, que también la calidad, la profesionalidad de las Fuerzas Armadas ucranianas ha bajado. José María, entonces, ¿que esta ayuda es más bien simbólica, como dice Alexandra? ¿Qué va a pasar con Ucrania? Que es políticamente o sea, ¿están peleando me da la al aire? sensación ¿Van a que lo que están perder? haciendo, vamos, además lo he dicho más veces, es que me da la sensación que lo que la Unión Europea y Estados Unidos están haciendo es dosificando las armas. De hecho, hablan, pero no entregan. Y eso está muy claro, porque no quieren que haya, digamos, no quieren que la situación escale. Me da la sensación que buena parte de lo que se está hablando, de lo que son situaciones eminentemente políticas. Digamos, es un enfrentamiento geoestratégico a nivel discursivo que en el campo de batalla no tiene. O sea, que la solución pasa sí o sí por la parte política, ¿no? Por una solución política. Eso siempre, eso lo sabemos desde el principio. Las guerras se ganan en el campo de batalla si hay un proyecto político para llevarlas a cabo y para conseguir de las victorias, de las victorias, digamos, en el campo de batalla, algo más sustantivo. Claro. Pero a mí la sensación que me da es que, por un lado, los ucranianos no pueden dejar de lanzar la ofensiva porque no pueden. Claro. Por otro lado, va a ser tremendo y terrible para Ucrania. Entonces ahí a lo mejor la responsabilidad que se carga de nuevo sobre los aliados de Ucrania. La vía política, que es la que estamos hablando, ¿hay un plan de China sobre la mesa? Zelensky acaba de invitar a Xi Jinping a Ucrania. ¿Qué puede pasar primero con la visita, si se va a dar o no, y después con ese plan de paz? ¿Por qué se rechaza ese plan de paz? Bueno, el plan no retoma todas las posiciones ucranianas, por supuesto. Tampoco retoma todas las posiciones rusas. O sea, es un intento de medias tintas que siempre criticable. Pero por lo menos es la primera vez que se escucha a Zelensky decir que, bueno, hablemos. Yo no creo que Xi Jinping vaya a Kiev, pero que hablen por lo menos por teléfono, por videoconferencia, y si aceptara a alguien como mediador, sea Xi Jinping, sea quien sea Lula, genial. Cualquier intento de poner las partes a hablar, bienvenido sea.
Bueno, y hablando de la parte política, están las últimas declaraciones de Blinken, Alexandra. Dice, creo que va a haber territorio en Ucrania por el que los ucranianos están decididos a luchar y puede haber territorio que decidan que tendrían que tratar de recuperar de otras formas. ¿A qué se refiere? ¿Qué son esas otras formas que puede perder o recuperar territorio Ucrania? Pues yo creo que se refiere a las negociaciones, así indirectamente, porque ¿qué otra forma hay? Claro. O sea, sí, hay varias formas, ¿sí? En la experiencia internacional hay, por ejemplo, las llamadas ATIs, se llaman Administraciones Territoriales Internacionales, que son gobernadas, o sea, son territorios en disputa entre dos o varios estados que son gobernados por una coalición internacional, como en Kosovo, creo que lo tuvimos en Kosovo, lo tuvimos en Guinea Occidental en los 60, en los años 60. O sea, hay varios casos internacionales, claro, como eso se puede arreglar. Si no negociar sobre a quién pertenecen esos territorios. Hay, por ejemplo, posibilidad de ponerlos bajo control internacional o de organizar referéndums en esos territorios y dejarlo a la voluntad de la población que vive ahí para decidir dónde quieren vivir. O intercambiar o cambio territorios por, no sé, que Rusia entrega territorios, pero Ucrania se declara neutral militarmente, ¿sí? que no sea parte de un bloque. O sea, pero por la vía, yo creo que Estados Unidos poco a poco se inclinan hacia ese reconocimiento de que no es posible reconquistar todos los territorios para Ucrania. Es la primera vez que un miembro del gobierno de Estados Unidos abre esa puerta. Hasta ahora nunca se había escuchado algo así. Creo que ese es el mensaje más importante del... Solo los militares. Ese mensaje de Blinken. Yo creo que eso no funciona en ningún caso. En ningún caso va a funcionar. Ni Rusia va a ceder territorios y mucho menos a dejarlos bajo administración internacional. Ni Ucrania puede perder los territorios que ha perdido, porque entonces Segundos, ¿temes tú realmente una amenaza nuclear? Y esto ya para cerrar. No de momento, pero todo puede pasar. ¿Tú, Alexandra, temes una amenaza nuclear? Sí. Rápido. No. No temes una amenaza nuclear, o sea, podemos respirar. O sea, todos vivimos bajo amenaza nuclear en todo el mundo. Pero No por creo ahora, que ahora no. se vaya a usar, no. Amenaza hay, pero hasta ahora no, no se va a Bueno, usar. con esto terminamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.